Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos, alumnos, colegas, maestros de escritura internacional? Bienvenidos sean a este nuevo formato de podcast, en donde, bueno, pues ahora nos vamos a estar comunicando por acá con una diferente forma. La idea de este podcast es que me pueda olvidar un poco de la cuestión de la cámara, ¿no? Y de la clase como tal, para que pueda ser un poco más espontáneo y podamos platicar acerca de varios temas que conciernen a las relaciones internacionales, a las noticias internacionales, a la filosofía, a la historia, eh, a escritorio internacional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este mundo de la diplomacia internacional, de los gobiernos, del mundo, de las teorías de las relaciones internacionales, de la historia, de las cosas que han sucedido en los diferentes países. Vamos por aquí a estarlas platicando, ¿no? Les decía que uno de los objetivos es que podamos fluir, o bueno, digamos, pueda fluir y podamos hablar sin esta necesidad de pensar en tiempos o pensar en esquemas, ¿no? Que luego cuando uno está trabajando, ya sea dando clase o haciendo los videos o produciendo los videos, editándolos inclusive, pues uno tiene que obedecer a los tiempos y a las formas y aprenderse un poco el guión y estar ahí diciendo exactamente el concepto muy preciso. Y lo que nos hacía falta, ya me habían comentado varias veces algunos alumnos, luego nos ha pasado algunas veces que terminamos la clase y nos quedamos platicando cosas durante mucho tiempo, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver obviamente con las cuestiones originales, pero que ya pues abarcan ya muchas otros temas, ¿no? Hablábamos y apenas hace poquito de la intervención de Estados Unidos, del atentado de las Torres Gemelas, y luego nos fuimos que si fueron los Estados Unidos a Afganistán, y que si llegaron a Irak, y que estuvieron ahí en la cuna de la humanidad, y entonces Mesopotamia, y salió al tema la cuestión de los Anunnakis, y entonces estuvimos ampliando muchísimo el tema, porque pues obviamente todo el mundo tenía elementos que aportar, elementos activos, o sea, reales, fuentes fidedignas, digamos, o no nada más rumores, ¿no? No nada más opiniones, sino que los alumnos aportábamos todo este tipo de ideas con base en algo que habíamos leído, consultado. Y entonces se hizo muy enriquecedor, pero bueno, en primer lugar terminamos tardísimo, ya era de noche y nos ha pasado varias veces, ¿no? Y además, pues no muchas veces contamos con este tiempo y hace falta, ¿no? Tener este espacio para que de alguna manera podamos platicar ustedes y un servidor de manera mucho más abierta, ¿no? Entonces yo creo que con el paso del tiempo va a ser como en el karaoke, ¿no? Al principio uno está así un poquito medio atorado ahí, medio duro, no hablando, o se le van las ideas y todavía tengo esta un poco inercia de cómo actuamos cuando estamos haciendo los videos o cuando estamos produciendo otras cosas, las clases. Y entonces poco a poco, pues ya me irá aflojando e iremos platicando de muchas cosas, ¿no? Porque luego también en estas pláticas y sin hablar estrictamente de un guión y de un tema, como decíamos, pues explicamos algunos conflictos internacionales o platicamos acerca de ellos y resulta que se entienden mucho más fácil, ¿no? Cuando hacemos ejemplos un poco más populares, ¿no? Y cuando decimos, pues imagínate que es como si esto pasara, ¿no? Bueno, entonces, pues les doy la bienvenida a estos podcasts de escritor internacional. Mi nombre es Ludwig Gense y pues precisamente vamos a empezar por el principio, ¿no? Me voy a presentar. Vamos a presentar lo que es escritor internacional. Les voy a platicar qué pasó con escritor internacional. Les voy a contar 3 historias que me sucedieron a mí, o que bueno, son 3 historias que se entrelazan y que son 3 historias que tienen que ver con la formación, con la conformación de esta idea de escritor internacional, de esta necesidad de crear este concepto de escritor internacional que ahora ya existe. Y entonces se los quiero compartir pues para que lo conozcan desde dentro, ¿no? Para que sepan de qué se trata perfectamente escritor internacional, dónde tengo yo que ver ahí o qué tengo que ver yo ahí, y podamos hacer un vínculo mucho más abierto para que podamos estar en comunicación
y podamos finalmente entender qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Ese fue el eslogan, ese ha sido el eslogan siempre, y es nuestro objetivo principal, ¿no? Entender qué pasa en el mundo, ¿no? En un mundo en el que, como ya lo hemos dicho, de pronto sentía que ya estaba empezado, ¿no? Como la película, cuando uno entra a la película ya está empezada y no entiende nada, ¿no? Entonces, y la película sigue corriendo además, y nadie le explica porque todos están viendo pues el cine, ¿no? Todos están ahí callándote y ya, siéntate, ¿no? Rápido. Entonces, bueno, muchas gracias por estar por acá. Vamos a estar constantemente nosotros comunicándonos. Y bueno, ahorita esta primera intervención es precisamente para poder explicar de qué se trata todo el show. Y bueno, les voy a ir contando entonces el origen de Escritor Internacional desde dentro. Muchas gracias. La historia comienza cuando pues yo era un niño de 9 años, yo era un chaval de 9 años más o menos, iba en la primaria. Ya después les voy a ir contando cómo pude relacionar todos los hechos de mi infancia, o sea, esos 9 años, en el año en el que fue 1989, para que sepan, y a partir de ahí observar qué es lo que pasaba en el mundo, ¿no? Para poder entender cómo es que yo pensaba como niño en esa época. Bueno, pues yo tenía 9 años, 1989. ¿Qué pasó en 1989? Bueno, no vamos a entrar en detalles históricos, pero en ese año cayó el muro de Berlín. Antes, como saben, pues Alemania estaba dividida en Alemania Occidental y Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, después de más de 60 años de muro de Berlín, cayó en ese momento, en ese año, quiero decir, en el 89. Y pues fue un gran, gran suceso, ¿no? Histórico. Imagínense, ahorita lo vemos en la historia, así como muchos otros eventos. Y en esa época, pues fue un evento que todos los medios de comunicación, pues estaban analizando y sacando noticias y etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo tenía 9 años, ¿no? Entonces, lo que sucedía era que yo vivía muy lejos de la escuela en la que yo iba. Yo iba a un colegio que me quedaba más o menos como a hora y media de camino. Todos los días, hora y media de camino. Y teníamos que salir siempre a una hora muy precisa, ¿no? Creo que era como a las 5:30 de la mañana que teníamos que salir de la casa en auto porque el tráfico era terrible, ¿no? Y nos aventábamos más o menos como esa hora y media o una hora y cuarto más o menos de tránsito. Ya estaba medido y teníamos ahí 15 minutitos de colchón. O sea, teníamos que llegar a la escuela como a las 7 de la mañana más o menos, que empezaban las clases. Y era el cuento todos los días, ¿no? Nos quedaba bien lejos la escuela. No era tanto el trayecto, sino el tránsito. Imagínense, hora y media todos los días. Entonces, pues todos los días había que salir muy temprano y ya si salíamos un poquito más tarde, pues ya no, ya el tránsito se abarrotaba muchísimo más y ya no podíamos llegar, ¿no? Era muchísimo tiempo. Y bueno, varias veces nos fuimos desayunando en el camino, ¿no? Nos llevábamos un licuado una cosa ahí para ir en el camino desayunando. Íbamos mi hermana y yo. Mi hermana era más pequeña y mi padre nos llevaba. Él iba manejando obviamente y pues nos llevaba hacia a la escuela todos los días, ¿no? Entonces, de lo que me acuerdo muchísimo y que por eso tiene que ver esta historia con eso, es que mi padre pues ponía las noticias y yo escuchaba durante todo el camino, todo el trayecto, estas noticias que hablaban acerca de la caída del muro de Berlín y había mucha gente que opinaba al respecto, ¿no? Había muchas personas que luego yo ya empecé a identificar y con la vida, ¿no? Empiezas a identificar quién es quién, pero que en ese momento se conocían como los intelectuales o los intelectuales orgánicos, ¿no? Que ahora les dicen intelectuales orgánicos, a estos intelectuales o presentadores o actores o periodistas que muchas veces están en la televisión y que dan su opinión. Y bueno, estoy hablando de 1989, donde pues los medios de comunicación, o sea, no había internet, ¿no? No había internet, no había
pues nada de lo que hay ahorita, ¿no? O sea, simplemente decir antes de Internet, pues los medios de comunicación era la televisión, los periódicos y la radio, principalmente, ¿no? Entonces, y bueno, ahora sabemos que estaban en ese momento, pues dirigidos, digamos, pues por los representantes que también estaban aliados con un sistema, ¿no? Bueno, es otro tema, pero entonces yo recuerdo mucho que regresábamos ya digo, íbamos a la escuela y entonces yo iba escuchando todas estas noticias, ¿no? Incluso me acuerdo del programa de radio en 1989 que con la magia de internet, o sea, yo lo busqué y lo encontré y cuando lo escuché, fue como si de pronto fuera uno un cactus y de pronto le echan una cubetada de agua y así que estuvo seco mucho tiempo el cactus, ¿no? Que estuvo así en el sol durante días y días y de pronto una cubetada de agua y... Ay, recordé con esta entrada de este noticiero, pues todo esto, ¿no? O sea, los recuerdos de la infancia me llegaron, se los voy a compartir. Stereo Rey, la máxima dimensión del radio, presenta Para empezar, el noticiero número 1 de la radio en el país, con Pedro Ferriz de Con y su comentario amable y profundo a las noticias. Para empezar el día bien informado, con Alberto Aguilar en los negocios, Pablo Carrillo en los deportes y el mejor equipo de periodistas del país, listos para empezar. Y aquí está Pedro Ferriz de Con para empezar. Es un programa de radio que conducía Pedro Ferriz de Con y además en esa estación había tres principales emisiones de noticieros y en uno el de la mañanita era de Pedro Ferriz de Con, luego el de la tarde era de Carmen Aristegui y el de la noche era de Javier Solórzano. Trabajaban en la misma empresa juntos, ¿no? Hace mucho tiempo. Y bueno, yo los escuchaba y escuchaba la voz de Pedro Ferriz durante todo ese trayecto y de los diferentes comentaristas y las diferentes noticias que había acerca pues, del suceso, ¿no? Hablaban también de Yugoslavia y de la guerra que había en Yugoslavia pues, de estos conceptos que estaban en ese momento en boga, ¿no? De la perestroika. ¿Qué es la perestroika? Yo era un niño de 9 años y lo que sabía de la perestroika era pues que tenía que ver algo con militares, como con la guerra. Había inclusive un comercial de una zapatería que se llamaba Canadá, que tenía una serie o sacó una temporada con modelos de zapatos y botas que se llamaba Perestroika. Y también, obviamente, pues lo encontré en internet y la cancioncita, o sea, eso refresca la memoria. Muchos no van a saber ni de qué hablo, ¿no? Pero, pero ahí está la conexión y hay muchos otros que van a escuchar esto y que sí les va a recordar algo, les va a mover alguna cosa en la infancia. Entonces les voy a compartir el comercial completo porque incluso visualmente, si tienen oportunidad, bueno, pues ahí está el comercial para que lo vean en el canal. O si no, también puse el link, evidentemente, del comercial de la época en la que salió. Puse el link del comercial en la línea de tiempo de México. Ya les voy a ir explicando de qué se trata todo esto, porque ahorita les estoy explicando pues cómo empezó la idea y ahorita ya en la realidad a lo que voy es que podemos ubicar ese momento en la línea histórica, en la línea de tiempo histórica, personal y nacional, y bueno, evidentemente mundial, ¿no? Como hacer un zoom out. Y entonces ahí la vamos a encontrar, ¿no? Les voy a ir explicando. Por lo pronto, pues ahí les voy a compartir el comercial completo a ver si les resuena algo en su memoria.
la perestroika, eso de Yugoslavia, como les decía, ¿no? De los militares, de la guerra, porque había guerra, se hablaba de la OTAN. ¿Qué es eso, no? Pues yo nomás soy un niño que quiere estar jugando y ya. Y entonces me empezaba pues a sonar, ¿no? De lo que hablaban. Había críticas al socialismo, el socialismo bueno, socialismo es malo. Hablaban de Carlos Marx, para unos era como que muy malo, para otros era como muy bueno. Entonces yo no entendía nada, ¿no? Yo estaba ahí sometido a toda esa influencia. Imagínense, estaba programando mi mente en esa época de forma inconsciente, o sea, se estaba programando mi mente de forma inconsciente. Y yo estaba absorbiendo toda esa información sin saber de qué pasaba, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Pero ya había algo que había ahí hecho un clic, ¿no? Yo ya me había empezado a cuestionar qué estaba pasando en el mundo, porque, pues, como les digo, ¿no? Hay la sensación de sentirme como que había entrado al cine y como que la película ya había estado empezada o ya estaba empezada y pues nadie me la explicaba. Y bueno, esos eran todos temas de grandes, eran temas de señores que hablaban en los foros, ¿no? Así hacían programas en los canales culturales. No existía el canal 22, existía el 11 creo todavía. Bueno, sí, el 11 tiene muchos años. Y había algunos debates y había algunos programas culturales, ¿no? Además de los programas chuscos y de telenovelas y todo eso. Y pues yo los veía de pasada, pues como niño realmente nada más me daba cuenta que ya existían y veía que esos debates y esas cuestiones de la guerra y de la política, pues eran cosas de grandes, ¿no? Y pues yo las iba a entender de grande, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero mientras tanto, pues como les decía, se me iban haciendo estas etiquetas en mi mente, ¿no? Yo iba pensando ahí, se hablaba mucho de que Carlos Salinas se había robado las elecciones presidenciales, que era un ladrón, que era un asesino. O sea, muchas cosas se empezaron a hablar de este personaje en ese momento, pues yo formando mi criterio, ¿no? De niño, bueno, mi pseudo criterio, porque pues, evidentemente no tenía ningún elemento para decir nada. Y bueno, pues ahí en esa época, pues todo eso estaba en mi mente, ahí como flotando, ¿no? En los medios de comunicación. Pues un niño no emite juicios, ¿no? Simplemente ahí lo absorbía y pues ya, de forma muy sutil, se fue quedando en mi mente, pues esta idea, como les decía, ¿no? De saber de qué sucedía, ¿no? Qué pasaba en el mundo. Otra cosa que me pasaba muchísimo era que yo recordaba, bueno, yo veía, les digo, en la televisión, a lo mejor no exactamente de 9 años, de 9 años, sino ya un poquitito a lo mejor de 11, ¿no? De 12. Yo entré a la secundaria creo que a los 14, no, a los 13 entré a la secundaria. Entonces, pues uno en la adolescencia, pues, o sea, obviamente se está forjando, ¿no? Y además quiero que se imaginen que era una época en los 90s en los que, como les decía, no hay internet. O sea, el internet se empezó a difundir de forma pública y comercial a partir del año 2000. De ahí en adelante, poco a poco, pues empezó a haber ya, las casas ya empezaron a tener internet. No había ni computadoras en las casas, ¿no? Ahorita a lo mejor ya tampoco hay computadoras en las casas, ¿no? Sino celulares, pero ahorita ya le dio la vuelta, ¿no? Pero estamos hablando de antes de todo eso. Entonces, como les decía hace rato, ¿no? Los medios de comunicación era la televisión y la radio, ¿no? Y los periódicos. Y ya si uno se quería especializar un poco más, pues en las revistas. Y las revistas, pues uno se las encontraba nada más así en los Sanborns, ¿no? Tenía que ir a buscar alguna revista especializada, porque en los puestos de periódicos, pues no había más que cosas de, pues, las TV Notas y cosas que venden normales, ¿no? O sea, cosas a nivel internacional o más allá, era complicado conseguir, ¿no? Entonces, pues ahí estaba, había personas que entrevistaban en estos programas, estaba también muy en boga, acababa de ganar su premio Nobel Octavio Paz, entonces por todos lados andaba Octavio Paz ahí, estaba de moda, y también lo entrevistaban, y yo lo veía de lejos, bueno, obviamente, ¿no? O sea, quiero decir, por medio de la televisión, y yo lo veía y decía, ¿cómo es posible que este señor sabe
sabe tanto, le preguntaban de cosas y hablaba de cosas, ¿no? De lo que le preguntaban y hacía referencia a otras que uno en su vida, bueno, obviamente era un niño yo, pero le preguntaban, por ejemplo, de política y sabía de política y sabía de la historia del PRI y le preguntaban de literatura y o sea, todo lo sabía, ¿no? Y hacía referencias y Madame Bovary y yo, ¿quién es Madame Bovary? ¿No? ¿De qué está hablando este señor? O sea, yo no he leído nada, me dejaron El Principito aquí en la primaria, en la secundaria, en donde iba, en la primaria, y me dormía las 3 hojas, ¿no? Y este señor todo lo sabía, ¿cómo le hace? Yo decía, ¿cómo le hace para saber todo? Y le decían de cultura y hablaba de cultura, y no, pues si yo fui embajador de India, ¿qué cómo? Y el socialismo y el movimiento del 68 en México, y esto y el otro, y el gobierno de Francia. O sea, y Jean-Paul, o sea, hacía referencia de filósofos y de poetas y de gobiernos. Y yo decía, ¿cómo le hace para saber tanto, no? O sea, es admirable. Yo veía un abismo enorme, impasable, ¿no? Hacia ese señor, así todo el abismo. Y obviamente ese señor está superdotado, ¿no? Tiene algunos elementos que lo hacen superior, por eso pues está ahí donde está, ¿no? Octavio Paz siempre fue una figura y además en esta época formativa fue un ejemplo, ¿no? Así fue mi ídolo, ¿no? Durante mucho tiempo fue mi ídolo y porque lo admiraba precisamente por todo esto que él conocía, eh, sabía de todo, ¿no? En ese momento y me encantaba, ¿no? Fue otro periodo, así, otra cosa que me forjó muchísimo a mí en la infancia, a nivel intelectual, a nivel académico a futuro, que tiene que ver con escritura internacional, fue que esto, ¿no? De Octavio Paz, que yo lo observaba así, y también estaban en esa época vendiendo por televisión, vendían no era un curso, vendían una serie pues de videos que se habían producido a favor, bueno, con respecto a su obra, ¿no? Al Laberinto de la Soledad y otras entrevistas y otros programas culturales que le habían hecho. Y era un compendio y ahí estaba, ¿no? Lo estaban vendiendo en la televisión. Me acuerdo muchísimo, muchísimo del comercial, que evidentemente se los voy a compartir ahorita. Y ahí estaba el comercial. Mi padre tuvo la buena fortuna, el acierto de comprar esos videos. Los tengo ahí guardados en la biblioteca. Están en formato VHS. Y son una de las posesiones más importantes que tengo porque son uno de los pilares que yo recuerdo a nivel académico que más me forjaron, me hicieron sentir pues que estaba yo en un momento de crecimiento y de descubrimiento de este mundo académico, ¿no? Que olía libros. Recuerdo todavía así el aroma de los libros, cómo empecé a relacionar el aroma de los libros de biblioteca, que tienen un aroma muy particular, más allá del nuevo, ¿no? Huelen como a las hojas, ¿no? Al pegamento, no sé. Y cómo yo empezaba a hacer mis vínculos con estos elementos físicos y con estos sentidos, ¿no? Cómo se va mezclando los sentidos, los recuerdos, el aroma de los libros, la música del comercial, ya también manifestaciones del arte, ¿no? También estaba muy de moda Dalí, sus pinturas. Dalí ya era un ídolo, entonces también a donde fuera uno veía referencias de Dalí. ¿Quién es Dalí? ¿No? Yo era un niño, pues ¿quién es Dalí? Salvador Dalí, ¿conoces esto de Dalí? No, pero ¿qué? Y es una pintura, y es una pintura muy controversial, ¿no? ¿Y por qué? No sé, es que dibujó a Cristo, como que abajo no sé, raro, ahí hay una crítica. Entonces, ya me daba mucha curiosidad conocer acerca de todo esto, y el arte también, de forma personal, soy muy visual, entonces todas las cuestiones visuales me llamaban mucho la atención, y el surrealismo pues así desató muchas emociones, ¿no? Siempre fui definitivamente atraído por esa vertiente del arte y me encantaban las cosas locas, ¿no? Y las cosas de colores y las cosas con puntitos y con rayas y como que no encajaran, así como que no fueran todas parejitas, sino que estuvieran así saliéndose del cuadro, ¿no? No sé, así cosas raras, ¿no?
Y ese tipo de cosas que tu mamá te dice, ay, qué cosas tan locas le gustan a mi hijo. Entonces, así, ¿no? Cosas me gustaban. Y bueno, Dalí y Octavio Paz y bueno, estas figuras ahorita que estoy recordando, sobre todo Octavio Paz por la parte académica, como más seria, ¿no? Como más de análisis, más de histórica. Sí, era un señor que me imponía mucho. Y entonces, bueno, ahí tengo, ¿no? Los VHS. Obviamente, OS, bueno, sí, los videos VHS, pues, en formato VHS. Y no, perdón, es formato beta. Es formato beta, porque el formato beta es el que está un poquito más chiquito, el cassette, y tengo una videocastera beta. Está pesadísima y es de fierro y así todavía sirve. Pero ya ahorita lo encuentran en internet, ¿no? Magia de la tecnología, es maravillosa. Yo también podría platicar de mi infancia muchísimas cosas yo leía mucho los cuentitos, los cómics de Archie y de Torombolo y las aventuras de Verónica y de Gasparín y de los patos, de las aventuras de los patos, ¿cómo se llaman? Me acuerdo, ¿no? O sea, de los cómics, pues yo era fanático de los cómics, de los cuentitos que vendían en los puestos de periódicos y los de chistes de Condorito, por ejemplo, Mafalda, los libros de Kino que nada más eran así muy visuales. Garfield también tenía, de niño, ¿no? Entonces me encantaba verlos y ahorita, pues luego he pensado que esas reliquias de la infancia, ¿dónde podré conseguirlas? Y antes de terminar la frase, San Internet, de pronto Mafalda, pum, ahí está, ¿no? 10 años de Mafalda, ahí está la serie de todo lo que viste en la infancia, ahí está Mafalda, ¿no? Condorito, Archie, lo que sea, internet ha permitido que uno, bueno, permite, depende de cómo uno lo utilice, y a mí en lo personal me ha permitido conectar con los recuerdos, ¿no? Y hacerlos mucho más tangibles después también les voy a explicar, para poderlos sanar, para poderlos utilizar, para simbolizarlos y pasar adelante, ¿no? O sea, tener ahí la parte energética, extraerle el núcleo y evolucionar. Bueno, ese fue el comercial del video de Octavio Paz. Y también les voy a compartir ahí el link para que vean es una serie, ¿no? Para que lo puedan consultar. Es acerca de México. Y me pareció maravilloso, ¿no? Fundamental para poder entender también la identidad del mexicano. Y bueno, eso vamos a hablarlo más adelante, ¿no? La cuestión es que, bueno, pues ya de niño, eso era lo que sucedía, ¿no? Yo me quedé con esas ideas y de grande pues ya estudié Relaciones Internacionales, estudié en la UNAM, aquí en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y además que tuve varios intentos anteriores por estudiar en otras universidades. Estuve estudiando también algún tiempo en otras universidades. Y a mí lo que me gustaba de la carrera era que, bueno, primero yo estaba muy indefinido, ¿no? Acerca de muchas cosas que quería en la vida. Y las relaciones internacionales me permitían ampliar mi perspectiva, ¿no? E incluso posponer mi decisión unos años sobre la carrera que iba a elegir,
porque pues a mí la carrera me parecía maravillosa, culturalmente muy amplia, ¿no? Iba a conocer acerca de culturas de África, de Medio Oriente. Para mí también en esa época, ya estoy hablando del año 2000 aproximadamente, o de la década por lo menos, ¿no? Bueno, ya digamos de este siglo. Entonces ya en este siglo yo ya estaba a punto de estudiar la universidad y eso es lo que más me interesaba de la carrera, ¿no? Que me ampliaba mucho el conocimiento de otras culturas que se me hacían muy exóticas, ¿no? Yo nada más tenía acceso como cualquier niño adolescente, bueno, ya no niño, ¿no? Un adolescente, o digamos un joven, pues, de 20 años, eh, que pues tiene acceso a los mismos medios de comunicación que hasta, o sea, hasta ese momento se amplió este rango de posibilidad de escuchar otros medios de comunicación, otras opiniones, de saber de otros libros más fácilmente conseguibles, etcétera. Y hasta ese momento, pues digo, el panorama que yo tenía, la perspectiva que tenía era que por la carrera es que yo iba a poder tener acceso a toda esta información, ¿no? Toda esta cultura y iba a poder platicar acerca de, bueno, iba a poder saber, perdón, acerca del Islam, acerca del terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya ahí estuve estudiando relaciones internacionales, muy, muy poquito tiempo me duró, así como el estudio muy tranquilo, porque inmediatamente sucedió el atentado a las Torres Gemelas en el 2001, el 11 de septiembre. Yo estaba en la escuela, ya en otro momento voy a platicar esa anécdota, pero bueno, yo estaba, rápidamente les digo que yo estaba en la escuela y en ese momento cayó el primer avión y nos fueron a avisar, estábamos en clase de geografía, o no recuerdo exactamente, creo que sí era geografía, estoy casi seguro, porque el maestro nos llevó, primero cayó un avión y empezó a hablar del terrorismo, y después cayó el otro avión, nos fueron a decir, y en ese momento nos bajamos a la cafetería y fuimos a ver las noticias en vivo, y entonces estábamos pues viendo qué pasaba, ¿no? Y todos expectantes, y ese día no voy a clases normales, todo el mundo hablaba al respecto, porque estaba sucediendo, ¿no? Y daban información y quién había sido y cuántos muertos y qué pasó y etcétera, las declaraciones del presidente y del mundo y todos consternados, ¿no? Entonces, fue una situación que me pasó a mí. Yo estaba, les digo, estudiando relaciones internacionales y el mundo cambió, ¿no? Todo cambió, la geopolítica cambió, la forma en la que la gente viajaba cambió, los controles de seguridad, la seguridad nacional, internacional, el mundo cambió, ¿no? El mundo cambió a partir de ese momento y yo me sentía que estaba en el lugar adecuado, ¿no? En ese momento iba a entender qué es lo que pasaba en el mundo porque iba a estar ahí, ¿no? O sea, en el lugar en donde había la investigación, aunque todavía en ese momento yo no estudiaba en la UNAM, yo estaba en la Universidad de Anáhuac en esa época, y ahí era el meollo de la situación, ¿no? Entonces, yo sentía que había hecho lo correcto al estudiar esta carrera. Y bueno, lo que sucedió a partir de ahí fue que comencé yo a tratar de entender qué es lo que pasaba, ¿no? Yo quería que me explicaran bien qué pasaba. Yo había escuchado acerca de cuestiones históricas de las matanzas en África, ¿no? Y qué pasó con los Hutus y los Tutsis, que se mataron a machetazos, ¿cómo? O sea, y luego, ¿por qué la ONU no entró, ¿no? Ahí, no lo salvó, ¿qué pasa con sus gobiernos? Empezaban a hablar de estados fallidos. ¿Qué es eso de estados fallidos? ¿Qué es eso de todo, ¿no? O sea, ahorita les iba a dar los ejemplos de todo lo que puede, o sea, todas las ideas que me surgieron en esa época. Y pues yo ya me lo estaba preguntando, ¿no? Entonces, pues yo ya buscaba respuestas mucho más concretas, ya entrando en la universidad, ya cuando estaba estudiando en la UNAM, pues yo quería saber qué pasaba. Entonces, a mí se me ocurrió, esa es una de las primeras historias que directamente influyeron en escritura internacional. Yo entraba a las clases y, por ejemplo, me acuerdo mucho que entré a la clase de regiones de Asia, y entonces yo esperaba que me fueran a explicar, pues, qué onda, ¿no? Tenía ya así toda la imagen pues, de China, no sé, yo no me he escuchado que está creciendo mucho, que es muy importante, que va a desfalcar a Estados Unidos económicamente en unos años.
pero ¿cómo? O sea, ¿o qué? Y pensaba en los japoneses y pensaba en los samuráis y quería que le pusieran una estructura, ¿no? Que centraran mi conocimiento y que me explicaran exactamente qué es lo que estaba pasando. Y, y no me lo explicaba, ¿no? O sea, yo llegué a la universidad pensando todo eso y me dieron una biografía, me explicaron varios temas y no teníamos tiempo realmente, o sea, realmente no teníamos tiempo. Las clases eran de 2 horas, de 4 horas a la semana, 2 y 2, martes y jueves a lo mejor, y durante todo el semestre, y en ese tiempo apenas nos daba tiempo de analizar algunos elementos del mismo temario, que eran conceptos pues, teóricos, económicos, que revisábamos en libros, y yo le preguntaba al maestro, oiga, pero la historia de Taiwán, de Vietnam, o sea, ¿qué pasó con esto del Vietcong, qué es eso, no? O sea, explíqueme porque no entiendo. Y me dijo, mira, eso ya lo tenías que saber tú, para eso es la prepa, ¿no? Para que te expliquen eso. Ya aquí en la universidad, ya con base en ese conocimiento, ya estamos haciendo análisis de la región y estamos explicando todas estas cosas. Entonces, si quieres saber de esos temas, tienes que estudiarlos tú y aprenderlos tú. Ahí está la biblioteca. Tómala, ¿no? O sea, yo quería que me lo explicaran, o sea, pues sí, para buscarlo, o sea, era como un bajón, ¿no? Así de que, pues, de que ahora, si quería esas respuestas, dependía de mí, ¿no? Entonces, y fue un largo camino porque pues también incluyó que tuve que hacer las preguntas correctas para poder entender lo que pasaba, ¿no? Y entonces es un camino muy largo porque pues uno lee libros, lee referencias, revistas, que no le hablan exactamente de lo que uno quiere saber, ¿no? Entonces hacen alguna referencia por allá, pero no te explican exactamente. Entonces, quieres estudiar, por ejemplo, qué pasó en la guerra de Vietnam y entenderlo así fácil, ¿no? Hacer una cronología. Pasó esto y esto y esto. ¿Quién guerreó contra quién? Llegaron estos países, la guerra venía de estas circunstancias, había estos intereses, ¿no? Entraron así, pelearon tanto tiempo, se hicieron tanto daño, al final firmaron tal tratado, quedaron así, ¿no? Hasta hoy, como para tener toda la referencia completa y ver también a lo mejor la perspectiva de Vietnam el día de hoy y de los países que también intervinieron para ver cómo están las relaciones, etcétera, ¿no? Bien explicado, pero como desde el principio. Pero no, uno lee un libro, uno se acerca a un artículo de revista, de periódico, y lo que encuentra pues es información, como decía al principio, de una película ya empezada. Entonces ya le hablan a uno acerca de elementos que pretenden que uno ya sabe. Y el trabajo pues es escarbar y escarbar y escarbar y leer y leer y leer. Y luego uno aprende muchas otras cosas que no quería aprender o que no estaba buscando aprender. Y que termina aprendiendo, ¿no? Entonces todo esto es muy curioso, es un largo camino, ¿no? Es el camino del intelectual que va buscando toda esa información, le va picando por aquí, preguntando por allá, mientras está sucediendo el semestre, ¿no? Porque además, pues uno independientemente de las dudas que tenga, pues sí, pero pues tienes que hacerme el ensayo acerca de la economía de Asia-Pacífico en tal década y qué son la ASEAN o lo que sea, ¿no? O sea, la ASEAN, la organización, o lo que sea, como lo dije rápido. Entonces, es una carrera de ratas, ¿no? Bueno, no sé. Es una carrera. Y luego dije, pues si es la carrera universitaria, ¿no? Yo tuve la gran fortuna de meterme en la carrera que me interesaba y que me despertó, me abrió la mente, ¿no? A todas estas informaciones y a todas estas dudas que fluyeron, porque bueno, esa es la duda, digamos, una duda muy, muy, muy fácil, ¿no? O sea, así tomando el ejemplo de la guerra de Vietnam, es una guerra, es un ejemplo muy fácil de decir, bueno, quiero saber qué pasó ahí. Pero cuando uno se empieza a preguntar por conceptos filosóficos, cuando empecé yo a estudiar las teorías de las relaciones internacionales, y bueno, ¿por qué el idealismo y el materialismo, ¿no? Y la dualidad entre ellos. Y bueno, para empezar, ¿qué es la dualidad? A ver, Aristóteles, o sea, hasta atrás, ¿no? Para poder entender, puta, o sea, yo decía, uno tiene que aprender primero filosofía y luego ya cualquier otra cosa, ¿no? Pues si uno se va a ir al fundamento de los pensamientos, del origen de las ideas, o sea, hay que entender muchas cosas previas. Entonces,
yo tenía una terrible duda con respecto a muchas cosas. Y luego está también la historia misma, cuando uno cuando la estudia, pues ya la estudian con referencias de esos personajes, de esos filósofos, de esos historiadores, y ya uno se los traen al presente, como si uno ya lo conociera, ¿no? Como les decía, como los profesores, algunos profesores me decían, tú ya lo deberías de saber, o sea, ya era para que tú tuvieras esa información desde la prepa y ahorita pues ya pudieras analizarla, ¿no? Entonces faltaba algo ahí, siempre faltó algo, faltó como un escalón entre la preparatoria y la universidad, porque digo, siendo sinceros, la preparatoria pues coincide con una etapa hormonal, fisiológica de los jóvenes, que hace precisamente que lo que no quieran es estudiar, ¿no? Y entender. Lo que quieren es salir, echar desmadre, conocer novias, novios, o sea, probar el mundo, ¿no? Están experimentando con sus nuevos emociones y sentimientos y bueno, etcétera. Entonces, en la preparatoria no es imposible, no es imposible. Además, también dependiendo mucho de la educación personal de las personas. Pero en general, en términos generales, la juventud a esa edad realmente no están muy convencidos de querer estudiar y no lo hacen con el ahínco, ¿no? Con la duda que a lo mejor llega años después. Lo hacen por pasar la materia. Entonces, si uno le pregunta a un estudiante de universidad, de primeros semestres de la universidad, le pregunta realmente qué pasó en la Revolución Francesa, a lo mejor se lo platica porque lo trae muy fresco, a lo mejor ya se le olvidó, a lo mejor solo se acuerda de 4 o 3 palabras, ¿no? Y si lo puede conectar con la Revolución Rusa, ay, sí, me recuerdo la Revolución Rusa, me acuerdo de Rasputín, pero no me acuerdo de más, ¿no? O sea, no hay realmente o sea, es lo que les decía, no hay un conocimiento sustentado, previo, firme, fuerte, que pueda explicar lo que está pasando en el mundo, porque a final de cuentas, pues lo que está pasando en el mundo tiene que ver con el pasado. Entonces, yo lo que hice, y esta es la historia, o sea, la primera historia, apenas vamos en la primera, lo bueno es que es un podcast. Normalmente, no me expandería tanto, pero bueno, ahorita digamos que es el objetivo, ¿no? Poder explicar bien, sacarlo de mi sistema y que ustedes sepan también cómo es que esta duda es originaria y realmente busca, ¿no? O sea, en el fondo, entender qué es lo que pasa en el mundo. Para poderlo entender, en esta época, pues lo que se me ocurrió hacer fue una línea de tiempo. Hice la línea de tiempo con hojas de papel, con hojas bond normal, las iba pegando, las puse en horizontal y las iba pegando con Durex. Toda la línea de tiempo, dibujé una línea y empecé a escribir los años. Dejaba un buen espacio entre año y año para que pudiera yo escribir varios acontecimientos y pudiera yo rápidamente separar y ubicar en qué momento fue la Revolución Mexicana, por ejemplo, y en qué momento fue la Reforma de México. ¿Fue antes o después? La independencia. Bueno, yo me acuerdo que había un Miguel Hidalgo, pero o sea, sí es la independencia, pero luego la revolución, o sea, no me quedaba claro los personajes en dónde estaban. Y con esta línea de tiempo, pues me pareció maravilloso poder dividir los diferentes etapas y tenerlas ahí, ¿no? Almacenadas. Con el paso del tiempo, con el paso de los semestres ya de mi estudiantía como estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM, empezaron a surgir cada vez más dudas y yo le empecé a agregar cada vez más hojas. Y se las agregaba pues ya en la parte de arriba y en la parte de abajo. O sea, yo me tuve que expandir pegando con Durex igualmente las hojas en la parte de arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces ya empezaba a ser una hoja muy grande, un papel muy grande, que yo ya no podía poner, o sea, ya no lo podía revisar en la mesa. Tenía que levantarlo de la mesa y ponerlo, yo tenía le ponía una cuerda, como un tendedero en medio de mi cuarto, y ahí lo extendía y luego con pinzas de ropa la colgaba, y entonces ya la doblaba y la desdoblaba como una guía roji. Los que se acuerdan de la guía roji, pues eran los mapas de las carreteras y de los lugares, y entonces uno los abría, están todos doblados así chiquitos y daban como 50,000 dobleces hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y ya uno tenía el mapa gigante, ¿no? Y eso era la línea de tiempo, yo lo abría y ya estaba toda la línea gigantesca colgada todo mi cuarto.
y yo le iba anotando cosas con pluma, con letra muy chiquitita de colores, le iba haciendo así algunos dibujitos muy pequeños para tener la referencia más rápida. Iba haciendo, a lo mejor dibujando una línea de un punto a otro, así con lápiz, para ver cómo se conectaba un hecho de otro. Y ya iba entendiendo poco a poco, pero pues la línea de tiempo en papel se iba haciendo obsoleta, ¿no? O sea, ya no me cabía tanta información, ya no era práctico, ya no me la podía llevar a la escuela. O sea, ¿para qué me la llevaba si en lo que la abría se acababa la clase, ¿no? Entonces no, yo no me la podía llevar. Pero sí le seguía agregando cosas. Y elementos no nada más, como decía, de aspectos políticos o históricos, ¿no? Bueno, sí, en las bases, porque yo ahí a partir de eso es lo que estudiaba. Pero pues como les decía, leía de una cosa y leía de otra y uno se iba enterando de otras cosas, de otros temas y entonces se iba expandiendo la información y pues ya iba escribiendo y haciendo referencia, ¿no? Por ejemplo, de alguna obra artística, como decía, ¿no? Ya de Dalí, lo que platicaba de la infancia, pues ya ubicaba exactamente, bueno, ¿y cuándo se pintó esta cosa de los elefantes, ¿no? Que tienen las patas largas con huesos. Eso, o sea, ¿en qué momento fue? ¿Cómo se llama esa obra? Ya que ya tenía dudas, obviamente bueno, que requerían mucho más sofisticación en la respuesta y necesitaba para empezar ubicarla en el tiempo, ubicarla espacialmente en ese momento, en un contexto que estaba pasando en ese momento, por qué estaba de moda, por ejemplo, por qué estaba de moda el surrealismo en esa época y entenderlo todo ya desde diferentes aspectos, ¿no? Entonces ya cuando iba juntando los elementos, ya un año me quedaba, ya sabía que había pasado en un año en aspecto político, ya sabía que había pasado en ese momento en aspecto económico, en aspecto cultural, ya sabía que había pasado en cuestiones de geopolítica o de guerra. O sea, ya de pronto se iba acumulando la información y cuando me daba cuenta ya se podía entender mucho mejor la realidad, ¿no? Era como cuando yo tengo una enciclopedia, que es la enciclopedia británica, los libros de la enciclopedia británica. Y no me acuerdo si en el último tomo o en el primero, hay hasta atrás un compendio de varios esquemas del cuerpo humano que están como en acetato, es un plástico y luego tiene la impresión en color, están muy bonitos, tiene la impresión en color del cuerpo humano, de alguna parte del cuerpo humano. De tal forma que si uno pone la de hasta atrás, creo que son los huesos, y luego cambia el acetato, y luego ya nada más está impreso el hígado, por ejemplo. Y luego en la otra los pulmones, y luego en la otra el sistema circulatorio, no sé. Y cuando uno termina de pasar todos los acetatos, forman todo el interior del cuerpo humano, ¿no? Se puede ver, algunos órganos tapan a otros, pero uno ya los vio previamente y ya supo que existían, o ese órgano se conecta y solo se ve el conector con el otro órgano, ya que pasaron todas las imágenes. Y entonces uno se da cuenta de todo el conjunto, ¿no? Que conforma este órgano humano. Y en la línea de tiempo me pasaba lo mismo, ¿no? Era como poner varios acetatos de la perspectiva filosófica, la perspectiva económica, de lo que estaba pasando en la política, lo que estaba pasando con los medios de comunicación, en la cultura, qué películas salieron en esa época, qué estaba de moda, cómo se hablaba. O sea, todos esos elementos se empezaron a ir juntando en un presente que ya tenía muchos otros elementos para poderlo entender mejor, ¿no? Y eso fue a raíz de que la línea de tiempo pues la pude saturar de forma, el papel se saturó de información, de letritas, de notas, de cosas. Y bueno, al final cuando ya yo colgaba la línea de tiempo y me alejaba y la observaba, podía haber un periodo muy, muy amplio, desde el año 2000 más o menos, que era donde la había empezado a hacer, o sea, digamos que era la punta, 2000 y tantos, hacia el pasado, unos 400, 500 años, porque las referencias históricas más importantes que estaba estudiando en esa época comenzaban en la modernidad, ¿no? En el año 1500. Entonces, yo ya de un solo vistazo podía ver ese periodo de 500 años y más atrás, porque obviamente había referencias anteriores y yo tuve que ampliar la línea hacia el lado izquierdo, ¿no? Para poderla hacer incluir más elementos del pasado. Y me sentaba y la observaba por horas, la verdad. O sea,
yo me quedaba haciendo análisis y observando cómo es que pasaba una cosa, y como un jueguito así de como un dominó que está colocado, las piezas paradas, ¿no? Así a lo largo, que uno le pega a una y luego le van pegando a otra, a otra, y todos los eventos, a pesar de que estaban en diferentes lugares del mundo, pues iban pegándose entre sí, iban teniendo influencia unos en otros, ¿no? Y podía imaginarme, porque todavía no tenía, digamos, claro bien el resultado de todo esto, pero podía imaginarme cómo todos esos elementos aterrizaban en el día de hoy, en el presente, y yo podía entender el presente, ¿no? ¿Por qué pasaban las cosas que estaban pasando? ¿Por qué Estados Unidos era superpotencia? ¿Por qué los rusos siempre habían sido como que los malos, ¿no? ¿Por qué de pronto como que en el exterior todo el mundo odia a los gringos, ¿no? O sea, ya entendía otro tipo de cosas y ya estaba terminando la carrera. Estaba terminando la carrera ya, estaba en los últimos semestres, ya había acumulado toda esa información y, y pasó una cosa que pues no fue muy positiva, digamos, o bueno, fue algo que me cimbró, ¿no? En ese momento cuando terminé la carrera. Ahorita les voy a decir qué fue. Bueno, pues imagínense que yo estaba en el salón de la universidad. Eran como las 11 de la mañana porque pues había mucho sol. Recuerdo que en las ventanas entraba mucha luz. Y era un salón muy pequeñito. Y acababa de tomar una clase de América Latina. Y estábamos haciendo una presentación incluso nos vestimos de traje ese día, perdón, y fuimos a hacer una presentación simulando ser una empresa que quería exportar sus productos de un país latinoamericano a otro, y íbamos a hacer todo como un show de cómo se hacía, perdón, de cómo se hacía toda esa transacción, como que de forma real, ¿no? Basándonos en artículos reales de las leyes de exportación y de importación de los países, ¿no? O sea, la tarea había sido investigar qué leyes estaban vigentes y cómo se podía exportar si queríamos, por ejemplo, exportar maíz de México a Argentina, qué teníamos que hacer, cuáles eran los procesos aduaneros, etcétera. Y teníamos que representarlo enfrente del salón y nos habíamos dividido por grupos y cada quien iba a tomar un rol en esta transacción y la íbamos a mostrar con documentos, íbamos a hacer una presentación muy bonita, ¿no? Digna de universidad, en clase de la América Latina. Bueno, ¿y eso para qué? Yo decía, ¿no? Internamente. O sea, sí íbamos de traje, sí me iban a poner 10, sí tuve que... O sea, pero, a ver, no, yo en lo personal no estaba en ese mood, diría, ¿no? Ahorita. No estaba en pues en esa vibración. Yo lo que quería era saber qué pasó. O sea, estoy aquí y no sé quién es el Che Guevara. O sea, sí sé que fue un revolucionario, va. O sea, sí sé que es una persona muy importante, pero he escuchado que ni era argentino. O sea, explíquenme bien, porque lo del Che Guevara, eso sí no lo estudié en la prepa, ¿no? Y luego estaba Fidel Castro. Y Fidel Castro también supe de la Revolución Cubana y que fue grande y que socialismo y luego por ahí me enteré también que Fidel ni siquiera era socialista. O sea, ¿qué pasa, no? Y luego, ¿quién es Marx? O sea, ya explíquenme bien quién es Marx. ¿Por qué todo el mundo habla del marxismo y no me dicen del marxismo? O me explican así más o menos que los medios de producción y me explican así, pero no, yo no sentía que tuviera, o sea, que se habían resuelto mis dudas con respecto a lo que pasaba en el mundo y lo urgente era que ya se estaba acabando la universidad. Y entonces yo me preguntaba, bueno, a ver, o sea, si me duele la pierna, pues ¿con quién voy? No voy a ir con un psicólogo, ¿no? Voy a ir con un médico, oye, me duele la pierna, ¿qué pasó, no?
Si se me descompone la televisión, pues no le voy a hablar al plomero, ¿no? Le voy a hablar al técnico, le voy a decir, oye, no sirve la televisión, no sirve el internet, ¿no? ¿A quién le pregunto? Pues al especialista. Oye, pero yo no sé de los baños de aquí, pues llámale al plomero, ¿no? Y él lo resuelve. Bueno, a ver, yo soy internacionalista y todavía veían las noticias y luego decían, a ver, el conflicto de Cataluña y la independencia de Cataluña y no sé qué, y España y las manifestaciones. Oye, ¿qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en Cataluña? ¿Es otro país o qué? O sea, ¿qué es eso de la independencia? ¿A qué se refieren? ¿A quién le pregunto? Pues al internacionalista. Y ahí estoy yo de internacionalista. Yo no sé qué está pasando. Oye, ¿y las FARC? ¿Qué onda? Pues es que es una guerrilla que están en Colombia, pero ¿cómo? ¿A poco están así en la ciudad? ¿Llegan ahí? O sea, ¿ellos controlan la policía o el gobierno? ¿Cómo funciona? ¿O qué pasó? ¿Por qué hay guerrilla? ¿Por qué se dividió el país? No sé, ¿no? O sea, y la angustia, ¿no? Bueno, a ver, en tu país, ¿no? En tu país, a ver, explícame, ¿cómo es que el PRI se transformó y está modificando y se dicen que es una dictadura y no, no sé, o sea, me entraba la angustia de no saber realmente de qué se trataba el mundo cuando yo ya estaba terminando la universidad y parecía, y era ciertamente frustrante sentir que había más preguntas que respuestas al final de mis estudios universitarios y profesionales, ¿no? O sea, yo me sentía que no sabía, incluso yo no me sentía conforme, o sea, decía, bueno, ¿y después qué? Voy a estudiar una maestría y la maestría es entregar un trabajo de investigación igualmente también de algún tema en particular y qué, o sea, yo no puedo pasar de nivel si no sé qué está pasando en el mundo, ¿no? Si no sé qué está pasando en el mundo, si alguien hace referencia de la matanza de Guatemala y yo no puedo tener ni siquiera una idea en mi mente para poderlo vincular con algún otro conocimiento que tenga previo. O sea, no puedo permitir, yo mismo, Ludwig Hense, no me podía permitir eso, ¿no? Que hubiera una referencia de algo que me pudieran preguntar, oye, ¿qué pasó con Yugoslavia? O sea, era un país, se dividió, ¿qué pasó, no? ¿Qué onda? Explícame la historia. Puta, pues no sé, y me llenaba de angustia, ¿no? Entonces lo que quería era estudiar más, entender más, conocer más, y yo con esta ideología, ¿no? Pensando, viendo a los filósofos, ¿no? Viendo a Octavio Paz, cómo sabía tanto y cómo le hizo Octavio Paz para poder saber tanto, ¿no? Y no Octavio Paz nada más, o sea, o sea, cómo le hizo Jean-Paul Sartre para llegar al punto de concebir el existencialismo, ¿no? O Foucault, o cualquiera, o sea, ¿cuáles fueron los elementos de su realidad y de su psicología, de su persona, de su nación, de su historia, pues, y de su genética y de su azar que lo hicieron ser lo que es en ese momento, ¿no? Que lo formaron o que le dieron, que fueron semilla para que él se conformara de esa manera? Entonces, pues la angustia, ¿no? De no saber nada. Y bueno, ahí afortunadamente entró la tecnología, porque ya después de internet y con las herramientas de la tecnología, me fue mucho más fácil empezar a bajar o a subir, digámoslo así, digamos actualmente, ¿no? A subir la información a una base de datos en donde pude empezar a formar la línea de tiempo y ahí ya me vi ilimitado en mis recursos, ¿no? O sea, pude subir toda la información que yo iba almacenando a lo largo de la historia y pude acomodarla en diversos nichos, en diferentes celdas, en donde ya pude diferenciar esto que les decía como acetatos, ¿no? Entonces ya pude diferenciar los acetatos de lo que era estrictamente psicológico, de lo que era estrictamente artístico, y luego con el arte pude dividir lo que era pintura, lo que era escultura, lo que era música, lo que era arquitectura, danza, o sea, todas las artes divididas. Y entonces ya me empezaba a quedar más claro cuando hacía referencia a Rubén Darío, ya no decía, es pintor, lo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado por ahí. ¿Quién es? Es un pintor, es como un escultor, Rubén Darío, me suena, es un literato, es un poeta. ¿Y de qué país, no? O sea, también ya tenía esta necesidad de encajarlo
con algún otro elemento del que yo pudiera vincularlo con la realidad, ¿no? Entonces, ahí se empezó a construir la línea de tiempo. En los últimos semestres de la carrera de Relaciones Internacionales, se empezó a conformar, gracias a la tecnología, un sistema en el que pude ir metiendo toda la información que tenía en esa gran hoja de la línea de tiempo, y más, ¿no? Y más, porque poco a poco empecé a meter todas mis anotaciones que tenía de mis diferentes clases, acomodadas dentro de su referencia histórica. O sea, aunque yo tenía un cuaderno, por ejemplo, de historia de México y otro de historia de Asia, por poner un ejemplo, y otro de teoría de las relaciones internacionales, si esos tres conocimientos se vinculaban, por ejemplo, para citar a Kant, por algún decir, a Kant, toda esa información sobre Kant, yo ya la tenía reunida en una ficha que estaba en la época de Kant, ¿no? Haciendo referencia a la obra de Kant para poder entender la obra de Kant precisamente, y después hacer referencia, si se necesitaba, a la historia de México o a la historia de Asia o a la historia de las relaciones internacionales, ¿no? De las teorías o de lo que fuera. Ya tenía un lugar, un espacio fijo, definido, en donde yo iba a poder encontrar la información de Kant, hablara de las relaciones internacionales o hiciera referencia a la disciplina que tenía este personaje, por ejemplo, o hiciera referencia a la filosofía del personaje como tal, o hiciera referencia a otras filosofías que también tuvieron que ver con Kant, ¿no? Ya lo ubico en su esfera, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, y ubico en su ficha bibliográfica, ubico los momentos en los que fueron, los que él construyó su obra, y resalta, ¿no? Ya entendemos mucho mejor el origen de la obra y la intención de la obra y los elementos que tenía esta persona en su momento, ¿no? En su momento es lo que les digo ahorita, no es lo mismo un joven de 20 años en el 2023, la perspectiva que pueda tener de la historia del mundo, que un joven en el año 1800 de 20 años que pueda tener referencia del mundo, ¿no? O sea, aunque uno no quiera, la tecnología, la globalización y bueno, pues la explosión de esta tecnología, pues obliga o permite, en algunos casos, dependiendo, que la gente se entere de cosas, ¿no? Aunque no sepa muy bien, se entera de cosas, y bueno, hoy en la actualidad tenemos esta gran herramienta que nos permite poder enterarnos más de las cosas, ¿no? Hay que aprender a enfocar esta herramienta y utilizarla de forma efectiva para que nos pueda servir a nosotros y no nada más perdernos en esta reacción de la recompensa inmediata que obtenemos en las redes sociales y bueno, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, hay otra parte de la historia, vamos a dejarla para el siguiente podcast, porque como decíamos, pues ya me extendí muchísimo. Y vamos a dejarlo hasta aquí para también cerrar este momento. Y bueno, si llegaste hasta este punto, te agradezco con todo mi corazón, porque quiere decir que de alguna manera te interesa todo lo que te estoy platicando aquí, o que de alguna manera te viste reflejado en alguna de la historia, o que te enganchó la historia, ¿no? De que alguna vez algo de lo que sucedió acá, de lo que me sucedió a mí, te pudo haber sucedido a ti. Y bueno, yo te voy a terminar de contar cómo resolví toda esta cuestión de lo que pasaba, o sea, con la universidad, cómo es que sin entender nada y se me estaba acabando el tiempo de estudio y yo iba a salir siendo realmente un ignorante con un título, ¿no? O sea, ¿qué iba a pasar? Entonces, te agradezco muchísimo si escuchaste hasta acá, hasta el final. Y bueno, te termino de contar la historia en el próximo podcast. Y te reitero la bienvenida a este medio de comunicación que por ahora vamos a estar por acá fluyendo también. Te invito también a que me preguntes las cosas que consideres, que me critiques, que des tu opinión constructiva y que entablemos una comunicación, ¿no? Una charla. Muchos de ustedes han sido mis alumnos, muchos de ustedes han sido mis profesores y realmente todos ustedes han sido mis profesores porque siempre estoy abierto a aprender de todas las experiencias humanas con las que me vinculo. Entonces, abro este espacio para que como
como ser humano, ¿no? Como persona, no como alumno, no como profesor, sino como ser humano, como una persona que finalmente sabe algo de un tema porque, pues por esta historia que estoy contando, porque ha tenido este interés a lo largo del tiempo, pues pueda apoyarlos de alguna manera a que reduzcan su periodo de tiempo que le invierten en entender ciertas cosas, ¿no? Yo les puedo ayudar a entender ciertas cosas que yo he entendido con el paso del tiempo, y de esa manera podríamos realmente impulsar a las generaciones que vienen para que no cometan estos mismos errores y redireccionen su energía en el punto que realmente les da sentido, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto se va a estar tratando en estos podcasts. Y bueno, ya después de contarles la historia más bien personal que me vincula con escritorio, y la de escritorio internacional y la de las herramientas de escritorio internacional, ya después de todo este periodo, de este primer periodo de introducción, nos vamos a estar dedicando también a explicar de forma así muy informal de los conflictos que están sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces también los invito a que manden sus preguntas, a que hagan referencias, a que nos complementen con la información que ustedes tengan o que hayan escuchado, a que nos compartan sus fuentes de información, para que hagamos de esto pues un vínculo, un medio de apoyo, para que podamos entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Bueno, ya está, muchas gracias. Entonces nos vemos en el próximo podcast. Te agradezco mucho y nos escucharemos en el futuro, pero pues realmente no he pensado en eso, ¿no? Así que solamente me voy a despedir por acá. Aunque a todo mundo le digo, nos vemos en el futuro, ¿no? Nos veremos en el futuro. A mi madre, a mi sobrino, a mis amigos, les digo, bueno, nos veremos en el futuro. Entonces, pues ya, como sea, nos veremos en el futuro, pues.